Tengo sobre todo y por encima de todo que agradecer a Virginia que me haya dado la ocasión de estar hoy aquí en esta mesa donde se cruzan parte de los tiempos múltiples que hemos sido tanto nosotros como tantos de los que están ahí delante. Yo que tantos he sido, empieza uno de los pasajes más conocidos de Borges. Bueno, algunos de los que fuimos se cruzaron en los años en los cuales Virginia escribía estos cuentos que finalmente aparecen ahora. Y bueno, pues la verdad es que es de las pocas cosas verdaderamente gratas de esta vida es poder confrontar a aquellos otros como los otros que son, con una cierta comprensión y un inevitable cariño. La nieve de 1929 no era real. Bastaba con empeñarse en ello para que dejase de existir. La evocación de Charlie Walsh en El retorno a Babilonia me está dando vueltas durante toda la lectura del libro de Virginia por dos motivos. En primer lugar, porque Francis Scott Fitzgerald es evidentemente el más grande de los maestros de relato breve del siglo XX. En segundo lugar, porque el prólogo de Virginia nos sitúa desde el primer momento en que nos metemos en él ante la necesidad de confrontarnos a cómo releemos aquello en lo cual hemos dejado la huella de otro tiempo. ¿Qué es aquel que se lee a sí mismo 20 años después? ¿Qué queda del esplendor en los tiempos en los cuales uno ya ve acercarse la sombra? Probablemente el aspecto, no sé si más brillante, en todo caso el más interesante del esplendor. El título para mí es un hallazgo, Artimañas, artilugios, artefactos, todo aquello que se refiere al ámbito de lo hecho, de lo artesanal. Yo no sé si a Virginia le pasará lo mismo, pero a mí con el paso de los años cada vez más se me acentúa la admiración del artesano y la profunda desconfianza hacia el artista. Es lo que tenemos los que nos hemos formado viendo a John Ford, que recuerdas cuando la gente de los Cahiers le entrevistaban sobre los periodistas. Estos dicen que yo hago arte. Yo he hecho siempre películas de vaqueros. Probablemente la mayor entidad de lo que se ha hecho en el siglo XX es artesanal. Comprender que todo aquello en lo cual destella un momento el concepto es artesanía, es artefacto. Que se construye un texto como se construye una mesa, como se construye una silla, es decir, con la infinita paciencia, la infinita aplicación y, naturalmente, el correspondiente talento, es básico probablemente para romper la vanidad narcísica que, en mi opinión, ha arruinado buena parte de la literatura y el arte de la segunda mitad del siglo XX. Y por eso, quizá, Artimañas se da desde el primer momento, en su prólogo, como una filosofía del arte, en la cual la prologuista, que no es Virginia Moratiel, sino otra Virginia, que existió y que perdura en la memoria de Virginia Moratiel,
hace esa pequeña cortesía de rendir tributo a una universidad a la cual ella misma no considera como demasiado generosa con su propio trabajo. Y es cierto que todo Artimañas está marcado por la presencia en Virginia Moratiel de lo que Virginia López Domínguez leyó muy minuciosamente y en más de una ocasión tradujo. Todo el sello del romanticismo alemán, pero de un modo manifiesto de Schelling y de Novalis. Ahora bien, ese resto en la memoria, esa permanencia en la memoria del viejo mundo académico, es transmutada, es artesanada a través de una clave de estilo, a veces casi a través de una clave sintáctica que es claramente detectable para los de nuestra generación. Es naturalmente la prosa española que leíamos en nuestros años jóvenes fundamentalmente, Borges, Cortázar, cuya presencia formal atraviesa todo el texto. Probablemente es de esa capacidad de imprimir un canon literario a recuerdo de un universo conceptual de donde Virginia puede tomar la vieja tesis schellingiana, tejer mitologías en la medida en que son las mitologías las que construyen un mundo arquetípico, en un texto de Schelling que tú justamente tradujiste en su momento, salvan perfectamente el gran riesgo que es el de introducir la filosofía en la narrativa. No, Artimañas no es un texto de filosofía narrada, si es que eso puede existir, que yo personalmente lo dudo. Artimañas es literatura de primer nivel, hecha por una cabeza en cuya memoria resuena la lectura de los grandes. Y esa resonancia, aquellos de ustedes que hayan tenido ocasión ya de leer el libro la han podido apreciar con toda facilidad. El Novalis, que resuena casi musicalmente en La flor de cristal, relato número 2, en La obra perfecta, relato número 5. Relatos ambos que tienen como eje la primacía anímica de la poesía, vieja tesis de Novalis, hasta qué punto poesía y filosofía serían lo mismo, que resuenan en esa idea del vacío de obra como forma de consumación de la obra, en la cual, en el relato quinto, Virginia lleva a cabo la astucia de dar la vuelta a una hipótesis de Borges, la utilizada por Borges en el Pierre Menard, autor del Quijote, pero dándole la vuelta, situándola en el ámbito de la pintura y construyéndola en torno a la obra del artista que trata, que busca ser el universo de Velázquez. La resonancia de Borges, aparte de los aspectos ya estrictamente formales que, como les he dicho, son, empapan toda la estructura formal de los relatos, es transparente en el primer relato, la casa octogonal
que emparenta, yo creo, muy fuertemente con la Casa de Asterión, pero curiosamente insertando sobre ella una categoría muy pascaliana, la de que no es el envite sino el juego lo que cuenta, no la presa sino la caza. Borges está absolutamente presente en ese hombre transmutado, en ese hombre que acaba teniendo la inmortalidad del objetual, de la obra hecha, en esa fascinación por los manuscritos perdidos que aparece en verano de 1986, o naturalmente en ese giro final de la música sobre el silencio que cierra el último de los relatos dedicado a Bach, al cual ha hecho estupendo homenaje nuestro artista hace un momento. Cortázar está tintineando en todo el texto, tintineando continuamente. Se puede decir que eco entre ecos es manifiesto. Hombre, hay un relato que no hay ya ni necesidad de decirlo porque se llama otra vez JC y es efectivamente la puesta en escena de un Cortázar en permanente fuga, en permanente escapar del personaje al autor. Hay un par de relatos que, en mi opinión, recogen lo mejor de eso a lo que con una caracterización, yo pienso que no muy afortunada, se llamó en su momento realismo mágico, pero que en los que podemos, pienso, oír resonar las tonalidades barrocas de Carpentier o de Asturias, los dos relatos, el gran cinema, que yo coincido con Teresa, me parece un relato de una gravedad, de una entidad soberbia, y esa preciosidad que son los helechos petrificados. Y después hay una especie de pequeño homenaje que los de nuestra edad agradecen mucho a ese Madrid de los años 80, cuando la nieve de 1929 no era nieve y bastaba que uno se empeñase para que dejase de serlo. Es Box Day, en el que vemos salir todo aquello que en un momento fue destello cegador y que en buena parte pasó, pero bueno, queda en nuestra memoria. La nieve de 1929, decía al principio, citando a Scott Fitzgerald, no era real. Bastaba con que te empecinases para que dejase de serlo. Virginia, como Francis Scott Fitzgerald, escribe para hacer que sea real de nuevo y para que lo sea en la medida exacta en que toca lo más fantasmático de nuestra memoria, para transformarla en mitologías, esto es, para hallar el mundo en arquetipos que posiblemente sea el único mundo real. Muchas gracias, presidente.